Muy buenos días, nos encontramos en otra edición de La Hora Médica. El tema que vamos a hablar el día de hoy es de litiasis renal, que otros lo conocen como cálculos renales o piedras en los riñones. Pero antes de iniciar con el tema y hablar un poquito sobre ello, el día de hoy, 15 de agosto, recordamos con mucho tristeza y nostalgia el fallecimiento de 596 personas que fallecieron en el terremoto, una desgracia nunca antes visto acá en la provincia, pero sin embargo lo que nos tiene que hacer reflexionar, ¿no?, es todos los años que nosotros somos una región sísmica, un país sísmico, que en cualquier momento puede suceder este tipo de desastres naturales, para lo cual nosotros tenemos que estar siempre preparados. Esto no solamente es una responsabilidad del Estado, de los gobiernos regionales, municipales, sino también de cada uno de nosotros, ¿no?, en cuanto a tener preparados las cosas, haber impartido en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros hermanos, esposos y en todas las familias, qué es lo que tenemos que hacer. Tener siempre a la mano una mochila con todas las recomendaciones que siempre se han dicho y tomar todas las precauciones, porque nosotros en cualquier momento puede suceder algún, y mucho se habla que cuando hay mucho silencio, ¿no?, en sísmico, es porque ya está próximo a venir otro evento. Así que siempre, amigos, a estar muy preparados y aprender de todas estas cositas que han pasado, ¿no?, anteriormente, y de la cual nosotros tenemos que aprender para el futuro. Entonces, empezando con el tema de lo que es la litiasis renal, esa es una patología, una de la tercera patología más frecuente en lo que es la parte de urología, ¿no? Ahí tenemos pues las infecciones urinarias, los problemas de próstata, pero la presencia de cálculos renales es muy frecuente acá en lo que es la provincia de Chincha. ¿Y por qué? Porque mucho tiene que ver con el tipo de alimentación, tiene que ver mucho con el estilo de vida en la cual nosotros llevamos, pero también tiene que ver mucho lo que es la parte de los trastornos metabólicos que ya que uno de por sí conlleva, ¿no? Pero al final quiero terminar con una reflexión sobre esta patología, porque muchas veces nosotros pensamos que nos sacan el cálculo y ya estamos curados. Sin embargo, ese paso en realidad recién empieza en el tratamiento. Tú recién te han sacado el cálculo, pero este es un continuo formador de cálculos. Es decir, tú recién estás empezando la terapia y la gran mayoría se queda en esa etapa. No pasa a la siguiente etapa del tratamiento, que es la más importante, y es evitar la formación, porque quiere decir que no aprendiste de la patología que tuviste, de la presencia de un cálculo. Entonces, en realidad, ¿cuántos tipos de cálculos renales nosotros tenemos? Nosotros tenemos muchos tipos de cálculos, ¿no? En realidad el cálculo no es una piedra uniforme, en realidad es una piedra espiculada, es decir, tiene como puntillas, ¿no?, es amorfa, ¿no? Pero vamos a encontrar los más frecuentes. Tenemos, por ejemplo, el oxalato de calcio, después sigue el fosfato de calcio, de ácido úrico, y hay otros tipos, ¿no? Pero entre el más frecuente son los deformadores de calcio, que estamos, por ejemplo, el oxalato de calcio estamos en 80%, fosfato de calcio 10%, y el resto entre ácido úrico y otros tipos, ¿no? Cistina, estrubita y etcétera. Pero lo más importante es centrarnos en los tipos. ¿Y por qué es importante? Porque muchas veces el paciente dice, yo tengo cálculos, pero no sabe qué tipo de cálculos tiene. Y si tú no sabes el tipo de cálculo que tienes, entonces, ¿cómo estás haciendo prevención? A veces nosotros tenemos dolores y se dice que el dolor de un cálculo renal es el dolor más fuerte que puede existir en el mundo de la medicina. Es mucho las mujeres que han dado a luz por parto natural y que han tenido después cólicos, ¿no?, renales, ¿no?, por cálculos, dicen que
es mucho más fuerte que la presencia de un parto. En realidad, en dolores, en primer puesto está el cálculo renal por intensidad del dolor, ¿no? Los cólicos renales. El infarto al miocardio está en segundo puesto. O sea, inclusive es mucho más fuerte que un dolor de un infarto cardíaco. Ahora, este dolor puede ser un dolor de tipo sordo, pero a veces puede sentir como que migra. ¿Y eso por qué? Porque miren, vamos a ver ahorita, ¿podemos poner la primera figura, por favor? Tienes que conocer muy bien cómo es tu sistema urinario. Entonces nosotros tenemos en la parte superior el riñón. Después ustedes van a ver unos conductos, como unos tubitos, eso se llama uréter, y de ahí todo eso va a lo que es la vejiga y termina saliendo por la uretra. Como vemos en el riñón que está partido en la mitad, vamos a ver una bolita blanca. Ese viene a ser el cálculo. Dependiendo de dónde se esté localizando el cálculo, tú vas a tener el cuadro, los síntomas, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, que yo tengo un cálculo a nivel renal, ¿no? Solamente en el riñón, yo voy a tener dolores tipos cólicos, pero a nivel, ¿no?, de la zona renal, tipo sordo y todo ese tipo. Pero supongamos que el cálculo se sale del riñón y está migrando por el uréter, voy a sentir como que los dolores se están dirigiendo a la zona genital. Generalmente cuando ya llega a la vejiga, los dolores no son muy intensos, ¿no? Generalmente los dolores son más intensos cuando están migrando de la parte renal a la parte ureteral. Y ya cuando salen por la uretra también vienen los dolores. Pero ¿qué tipos de cálculos nosotros? Porque ustedes van a encontrar, por ejemplo, que en nuestros exámenes de orina, que ojo, que este examen de orina es muy rico en información, pero generalmente la mayoría no le damos la importancia debida, porque en este examen de orina te va a dar un pH. ¿pH para qué sirve? Para ver si la orina está en un estado neutro, está ácido o está muy alcalino. Y esto es muy importante para que tú hagas después un tratamiento, una prevención de formación de cálculos. 2. Si tú ves en el examen de orina, vas a ver también en el tercero, ¿no?, más o menos, línea, generalmente todos los laboratorios lo ponen como tercero, donde dice hematíes. Muy importante. Cuando tú tienes hematíes, una de las principales causas en la cual tú tienes que sospechar es la presencia de cálculos en las vías urinarias. ¿Por qué? Porque, como les dije, el cálculo, podemos pasar a la siguiente, el cálculo, la piedra, no es uniforme. En el dibujo lo ponemos como si fuera una bolita uniforme, pero sin embargo al costado ustedes están viendo ahí piedras reales. Y ninguna piedra es uniforme, es espiculada. Y entonces cuando viaja a través de la vía urinaria, es como que va erosionando, va rasgando el sistema y va produciendo pequeños sangrados. Y eso se traduce en el examen de orina a través de una hematuria o hematíes, ¿no?, en gran cantidad en el examen de orina. No es que tú vas a ver tu orina roja como sangre, pero sí lo vas a ver microscópicamente a través de hematíes. Entonces, mire, nos está importando mucho el pH, nos está importando mucho lo que es la parte de hematíes, y viene otra importante que a veces no le damos, ¿no?, lo pasamos desapercibido, que es la presencia de cristales. Y en la presencia de cristales ahí te va a decir presencia de oxalato, fosfato, ácido úrico. Qué importante es esto, porque ya más o menos te está dando una idea del tipo de cálculos que tú puedes estar formando. Entonces, una vez que yo he hecho mi examen de orina y recogí toda esa información, viene el paciente, me dice que tengo dolores, cólicos renales, ¿no?, me arde al orinar, a veces tengo dolores intensos que se van hasta los genitales. Ya tengo que estar sospechando en el examen de orina, con un examen así, viendo, debo de estar sospechando en la presencia de piedras en las vías urinarias. ¿Qué pasa con estos pacientes? Tienen infecciones urinarias a repetición. Entonces, si pacientes que tienen infecciones urinarias a repetición, veo hematíes, veo cristales, veo arenillas, tengo que sospechar en la presencia de cálculos renales. ¿Qué debo de hacer la siguiente etapa?
pedir los exámenes de imágenes. Entonces, empezando desde una radiografía simple, ¿no?, que suele observarse la presencia de algunos cálculos renales, pero no todos. Tú puedes tener una radiografía de abdomen simple y no vas a observar el 100%, puede salirte normal y sin embargo tengo la presencia de cálculos renales. Entonces va a depender si es radiolúcido o radiopaco. Entonces también tenemos la ecografía, y la ecografía de vías urinarias te va a diagnosticar en muy alto porcentaje la presencia de piedras en las vías urinarias, ya sea en el riñón, ya sea en los uréteres, ya sea en la vejiga. ¿Qué posibilidad yo tengo de poder detectarlo? Un 80%. Sin embargo, hay un examen que pero no puede ser con un screening así hecho a todas las personas, ¿no?, que es el urotem. El urotem, digamos, sin contraste, te puede detectar 90% de las presencias de cálculos renales o de las vías urinarias. Pero sin embargo, el urotem contrastado te llega a una posibilidad de 100% de detección. Entonces, ¿qué es lo que tú deberías hacer? Como examen simple, examen de orina, ecografía de las vías urinarias, ecografía renal, ecografía de las vías urinarias. Detecto la presencia de piedritas, debo de hacerme un urotem contrastado. Cuando ya tienes todo el diagnóstico, tienen que medir el tamaño de la piedra, porque el tratamiento va a depender del tamaño de la piedra. Entonces, una forma fácil de clasificarlo va a depender de menos de 1 centímetro, de 1 a 2 centímetros y más de 3 centímetros. Entonces, ¿de qué va a depender esto? Que cuando es menos de 1 centímetro, estamos hablando de 10 milímetros, fácilmente este cálculo puede salir por el sistema genitourinario. ¿Qué quiere decir? Tengo que tomar bastante agua, es como que tú tienes una piedrita, ¿y qué haces para poder moverla? Porque se ha quedado pegado. Tú agarras y le echas agua, igualito. Toma bastante agua y eso va a venir como un torrente que va a jalar y va a botar la orina. Por eso mucha gente dice, doctor, tuve una borrachera, y cuando hablan de borrachera estamos hablando de cerveza, y esa cerveza, ¿qué cosa es? Diurético. Uy, doctor, en una borrachera que me di ese fin de semana se me salió la piedra. ¿Por qué? Porque forzó la diuresis, forzó la orina. Entonces, con eso bota todo. ¿Pero qué piedras va a botar? Solamente las piedras que son menos de 10 milímetros. Porque aquellas piedras que son más allá de 10 milímetros no van a pasar por el sistema genitourinario, se van a quedar atrapados. Y cada vez que esto migra, avanza, te va a dar unos cólicos y unos dolores muy, muy intensos. Entonces ahí ya viene otro tipo de tratamiento. Pero ¿qué pasaría si, digamos, que a mí no me importa tratarme pues las piedras? Sí, tengo piedras y bueno, pues tengo piedras, no pasa nada. No, que no pase nada. ¿Tú sabías que esa piedrita tapa? ¿Podemos pasar a la siguiente? Por ejemplo, esta piedrita pasa y tapa el sistema, como estamos viendo en la figurita, ¿no?, la salida de la orina del riñón. Eso va a crearse que todo el líquido se empiece a retener en ese riñón. Y eso se llama hidronefrosis. Entonces, ¿qué va a pasar con este riñón? Va a perder la función. Entonces, como tú sigues orinando porque tienes el otro riñón, cuando tú quieras tratarlo y te digas, y ahora sí voy a ver, ese riñón ya está totalmente deteriorado y te van a decir, lastimosamente, el riñón ya no funciona y ya no sirve. Entonces, antes de evitar esto, tienes que acudir a tu médico tratante, tienes que acudir a tu urólogo. Entonces, es muy, muy importante que tú diagnostiques y lo trates a tiempo. Porque ¿cuáles son las complicaciones de no tratarlo? Infecciones urinarias. Una infección urinaria estamos hablando de algo localizado, pero una infección por un germen muy fuerte, ¿qué puede pasar? Sepsis. Te puede dar una infección generalizada. O sea, de una infección urinaria a repetición vas a tener sepsis. Cuando yo tengo infecciones urinarias a repetición, ¿qué es lo que puede pasar? Que valga resistencia a los antibióticos.
Entonces, al principio, mi primera infección urinaria por presencia de cálculos renales, yo puedo haber sido sensible a todos los antibióticos. Pero en la siguiente, como esto ya es repetitivo, porque yo tengo un problema de obstrucción de las vías urinarias por culpa de los cálculos renales, ¿qué va a salir? Resistencia a determinados antibióticos y cada vez vas a tener mayor resistencia a mayor cantidad de antibióticos. Y tercero, puedes terminar en una insuficiencia renal. Entonces, miren lo importante que es poder diagnosticarlo y tratarlo a tiempo. Entonces va a llegar un momento en que estos pacientes no va a haber antibióticos que les puedan controlar. Y vas a tener que tú tienes, dicen ya contaminación y van a tomar en forma crónica de determinados antibióticos, pero siempre van a estar botando gérmenes. Muy importante que estos pacientes cuando uno tiene, no es normal que uno haga infecciones urinarias a repetición. Una persona que tiene una infección urinaria tiene que diagnosticar por qué hace infección urinaria. Hay múltiples causas. Vamos a poner algunas, por ejemplo. Una la que estamos hablando ahorita es la litiasis renal. Pero también puede ser, por ejemplo, en las mujeres el prolapso, la falta de higiene, ¿no? Entonces, hay múltiples causas. Puede ser fístula, varias cosas pueden estar. Pero no es normal que una persona tenga infecciones urinarias a repetición. Por lo tanto, toda persona que tiene infección urinaria a repetición, primero, tengo que buscar la causa y segundo, no hacer tratamiento antibiótico si no me he hecho un urocultivo previamente. Si yo empiezo a tomar antibiótico y me saco después de tomar el antibiótico al primero o segundo día el urocultivo, no va a ser tan exacto. ¿Qué les cuesta sacarse la misma muestra de orina y mandarlo a cultivo y empiezo el antibiótico? Tú vas a tener el resultado de cultivo a las 48-72 horas. Y a las 72 horas revisarás si el antibiótico iniciado para el tratamiento es el correcto o no. Pero si es el correcto, completas el tratamiento de infección urinaria. Y si no es el correcto, al tercer día, cuando ya tienes el resultado, te va a salir a qué cosa es sensible. Y vas a migrar de antibiótico porque el cual es adecuado. Entonces, recuerden siempre, este tipo de pacientes tiene que tener siempre urocultivo antes de iniciar un tratamiento antibiótico para infecciones urinarias, porque estos son los pacientes de infección urinaria a repetición crónicos, que van a hacer resistencia a los antibióticos mientras no se traten. Y recuerden que este es un paciente no crónico, que son formadores, generalmente tienen un trastorno metabólico. Entonces, si estamos hablando que hay un trastorno metabólico, por supuesto. Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿En dónde se está formando estas piedras? Se están formando en la orina, en el sistema urinario. Entonces, algo debe de haber en ese sistema, en esa pichi, ¿no? Algo debe de haber. Y para eso, tu urólogo, ¿qué cosa tiene que pedirte? Urólogo, nefrólogo, te tiene que pedir una orina de 24 horas. ¿Para qué? Para analizar qué metabolitos se están produciendo ahí y determinar cuánta es la cantidad, ¿no?, de sustancias, vamos a decir, oxalato, fosfato, ácido úrico, que son los más frecuentes, se están generando y están tratando de producir la presencia de cálculos por precipitación. Porque eso va a determinar después de que tú des un tipo de tratamiento, ya sea de pastillas, ya sea de la alimentación, ya sea de la forma de hidratación. Entonces, eso va a determinar para que tú evites más allá de la formación de futuros cálculos. Se dice que normalmente un paciente que tuvo un cálculo renal y tú lo operaste y lo sacaste, en 10 años te va a haber formado más del 50% de la población otra presencia de otro cálculo, si es que no hizo cambio en su estilo de vida. Entonces, ojo, miren lo importante que es determinante. Entonces, hasta ahora, ¿qué cosa hemos visto? ¿Qué cosa es litiasis renal? Es la presencia de cálculos, piedras en las vías urinarias, en los riñones. ¿Cuáles son la formación de estos tipos? Tiene que ver mucho en lo que es la parte genética, porque tiene que ver mucho el sistema metabólico. 2, tiene que ver, mira, por ejemplo, el sistema metabólico, estamos hablando, por ejemplo, para poner un ejemplo, gota, ¿no? Gota viene a ser la presencia de ácido úrico en gran cantidad, y estos van a formar cálculos en las vías urinarias de tipo del ácido úrico. Entonces, mire, sin embargo, no es
el del ácido úrico, el más frecuente. El más frecuente estamos hablando de oxalato de calcio, segundo fosfato de calcio, ácido úrico, estrubita y otros. Entonces ya vemos que es importante entonces determinar qué tipo de cálculo. Ojo, entonces si estamos diciendo eso y yo veo que el paciente orina y bota la piedra, qué importante es, ¿no?, recoger esa piedrita y traerla al laboratorio de Clínica Nueva Salud para analizarla y ver de qué está constituido ese piedrita, ese cálculo. Porque ahí está el tratamiento que tú tienes que hacer posteriormente. No para decidir si hay que operar o hay que hacer litotripsia o solamente tratamiento médico, sino necesitas tú conocer la constitución de esa piedra para que tú hagas prevención. Entonces ya hemos visto, ¿no?, los tipos de cálculos que vas a encontrar, los más frecuentes. Hemos visto cómo es este cuadro clínico, es el dolor más intenso que puede existir en la medicina. Los cólicos renales son los dolores más fuertes. Lo importante y lo riquísima información que te puede dar un examen de orina. No solamente es simple para ver infección urinaria, tienes que ver la presencia de hematíes, tienes que ver el pH, después vamos a hablar más tarde del pH, tienes que ver los cristales que se están formando y están botando por ahí, te va a salir una información, presencia de oxalato, presencia de fosfato, presencia de ácido úrico. Y qué importante para que tú después hagas un tratamiento preventivo. Entonces, pasar después a una ecografía de vías urinarias. Y si la ecografía de vías urinarias te determina la presencia de cálculos, tienes que hacerte un urotem contrastado. Los dolores son tan intensos que a veces un simple analgésico no los va a calmar. Vas a tener que venir por emergencia para utilizar ampollas. Entonces, miren lo importante que es de tener este diagnóstico y no solamente eso, sino planear tu tratamiento. Cuando yo determine que estos cálculos son menos de 10 milímetros, puedo intentar un tratamiento médico. ¿En base a qué es? A diuréticos. Fuerzo la orina durante 7 días, ¿no? Fuerzo la orina con diuréticos y abundante líquido, y eso tiene que tratar de botar. Pero no se trata solamente de botarlo, sino evitar de que se siga formando. Que eso lo vamos a hablar después de la pausa. Entonces nos vamos a ir a una pausa, recordarles como siempre que en Clínica Nueva Salud tenemos más de 35 especialidades, las cuales están constantemente viniendo todos los días, ¿no?, de Lima. Hay una bolidad que trae todos los médicos acá, así que ya saben, ustedes simplemente tienen que llamar por teléfono o por redes sociales escribirnos, o cualquier consulta que tengan, ¿no?, encantado yo de poder responderles o de derivarlos a la persona indicada. Así que ya saben, nos vemos, vamos a un corte y ya estamos regresando para hablar más sobre el tratamiento y cómo podemos prevenir la formación de cálculos. Continuando con el tema de lo que es la litiasis renal, pero antes de ir a lo que es la parte del tratamiento, vamos a ver las campañas que tenemos este sábado, que tenemos unas campañas en lo que es la parte de gastroenterología y de cardiología. En cardiología este sábado vamos a estar con la promoción de la consulta más electrocardiograma, todo por 80 soles. Así que ya saben, una súper oferta, no se olviden. Aquí quienes va a atender soy yo, en cualquier tipo de consultas de cardiología, ¿no?, presión alta, palpitaciones, arritmias, problemas coronarios, etc. Así que ya saben, no se olviden este sábado. También estamos con la campaña de gastroenterología a 49 soles con el doctor Juan Pichilingüe, que viene desde Lima, el doctor, un amigo personal ya de muchos años, lo conozco desde antes de que sea gastroenterólogo, un gastroenterólogo muy reconocido, ha hecho la especialidad en el hospital Edgardo Rebagliati, el famoso hospital del empleado. Así que ya saben, no se pueden perder este sábado 19 de agosto las campañas de gastroenterología y de cardiología, y atento a las redes sociales porque muy pronto vamos a lanzar una súper campaña
que va a ser un único día, así que no se olviden, estén atentos a todas las redes sociales. También vamos a pasar un testimonio, lanzamos el testimonio de un paciente que fue operado del ojo, ¿no? El paciente Juan Jesús Carvajal Guzmán, me operé las vistas acá en la Nueva Salud y para qué me dio muy bien. El día de ayer me acabo de operar la vista derecha y veo perfectamente bien, como miraba antes, todo bien. Antes no miraba, hasta la pared no miraba, ahora mira, veo el poscarro, veo la antena, veo el colegio, veo mucho mejor creo que antes. Mandé a todas esas personas que sufren de la vista, que vengan a operarse, no hay dolor, no hay nada, todo es en 20 minutos la operación. Y bueno, doctor acá en Chincha, que vengan todas las personas que quieran venir, que vengan con confianza nada más. Sí, muchas gracias por la confianza depositada. Ya tenemos varias cirugías de catarata. Bueno, tenemos el único facoemulsificador en la región, que es para hacer tipos de cirugías de catarata sin corte. Entonces tenemos el mejor equipo de última generación y lo tenemos ya operando desde el año pasado, desde septiembre. Este septiembre vamos a cumplir un año acá en la provincia de Chincha. Y efectivamente todas las operaciones, que ya son cerca de 150 cirugías realizadas acá, y todas han sido con éxito. Así que muchísimas gracias por la confianza a toda la población en cuanto a lo que es la parte de oftalmología. ¿Sí? Acá está el doctor Jorge Hernani, que ya saben, el doctor Jorge Hernani viene los lunes, miércoles y jueves. Entonces ustedes agenden sus citas y van a ser atendidos por él mismo, y estamos haciendo todos los tipos de exámenes que se requieren para lo que es la parte de oftalmología, ecografías oculares, tomografías oculares y los otros tipos de exámenes que también se suelen requerir para tener un éxito, no solamente en el diagnóstico, sino también para hacer un adecuado tratamiento, porque previo a una cirugía de catarata, tú tienes que haber sido chequeado. Es como cuando, por ejemplo, nosotros, antes de colocarte un marcapaso o ponerte un stent, tengo que haber hecho otros exámenes. No es así nomás que yo voy y digo, vamos a colocarte. Plum. No. Hay que hacer exámenes previos, hay que hacer tu ecografía, tu prueba de esfuerzo. Igualito es para hacer lo que es la parte de cirugía de catarata y colocarte el dente adecuado. Siempre hay que hacer unos exámenes previos para poder tener un éxito en la intervención. Continuando con el tema de lo que es la parte de litiasis renal, los cálculos en las vías urinarias, cálculos en los riñones, cuando es generalmente más de 10 milímetros, lo que generalmente se suele hacer hoy en día es la litotripsia, que nosotros ya en Clínica Nueva Salud hemos realizado litotripsias, que viene a ser más que nada la destrucción del cálculo. Es como decir, el cálculo grande lo vamos a fragmentar en porciones pequeñas para que estos puedan salir por la vía urinaria. Es decir, yo tengo un cálculo de 2 centímetros, jamás va a salir por la vía urinaria, pero con la litotripsia, puede ser extracorpórea, con láser, etcétera. Tú la destruyes y las vas a convertir en fragmentos más pequeños que van a poder salir por el sistema de la vía urinaria. Hay cálculos mucho más grandes, efectivamente, pueden ser de 3, 4 centímetros, y probablemente estos cálculos sí puedan ser retirados por cirugía, pero va a depender mucho del tamaño. Entonces es muy importante que cuando hagas el diagnóstico tengas el tamaño del cálculo, porque eso va a determinar qué tipo y qué estrategia vas a realizar para tu tratamiento. Una vez retirados los cálculos, yo tengo que volver ese cálculo a mandarlo al laboratorio Clínica Nueva Salud, y este lo va a analizar y va a determinar la consistencia y la composición de este cálculo, y este te va a determinar. Vamos a poner un ejemplo. ¿Y por qué es muy importante determinar esto? Porque miren, hablamos que el 80% de los cálculos, 80-90%, tienen consistencia de calcio. La primera medida que uno tiene que tomar es tomar bastante líquido, mucha agua. Entonces, muchas veces los pacientes me preguntan, siempre y cuando no tenga contraindicación. ¿En qué caso, por ejemplo, tenemos contraindicación de agua? Vamos a decir que yo tenga insuficiencia cardíaca. Si yo tomo mucha agua, ¿qué va a pasar? Me voy a congestionar los pulmones. Pero si yo no tengo un problema de insuficiencia cardíaca, no tengo un problema de cirrosis, no tengo un problema de insuficiencia renal crónica terminal,
¿Puedo tomar líquido? Por supuesto. ¿Y cuánto de líquido se tiene que recomendar para poder prevenir la formación de cálculos o piedras a los riñones? Promedio, se habla de 2,5 litros a 3 litros de agua que uno tiene que tomar. Una forma práctica, cuando tú no tomas líquido y tu orina sale como la Inca Kola, es porque no estás tomando el líquido suficiente para prevenir la formación de cálculos. Tú tienes que tomar el líquido suficiente como para que tu orina salga clara. Si tu orina sale como la Inca Kola, no estás tomando el líquido suficiente. Promedio, 2,5 litros a 3 litros. Otra medida, la ingesta de sal. Normalmente, en un paciente hipertenso, nosotros decimos, o un paciente cardíaco, con falla cardíaca, decimos, no ingerir mucha sal. ¿Cuánto, doctor? Promedio, 2 a 4 gramos de sal. O sea, no decimos sin sal, sino bajo en sal. Promedio, una persona está ingiriendo 6 a 8 gramos por día, ¿no? Entonces, en estos casos, ¿cuánto decimos que el paciente debe ingerir? Estamos hablando de menos de 2 gramos, o sea, mucho más estricto que en un paciente hipertenso o un paciente con falla cardíaca. Estamos hablando de que el paciente debe ingerir menos de 2 gramos, menos de 1,5 gramos por día de sal. ¿Y por qué hacemos la restricción de sal? Porque el sodio jala el agua y por lo tanto me va a disminuir la concentración de líquido dentro, ¿no?, del sistema de la vía urinaria donde se forma. Entonces tú necesitas bastante líquido, bastante agua para evitar la formación de los cálculos. Y el otro es, siempre el sodio jala, o sea, es como su hermanito. Si el sodio va a un lado, el calcio lo acompaña. Entonces, si estamos hablando que esto va a ser la formación, los cálculos de calcio los más frecuentes, entonces, por lo tanto, debemos de evitar, ¿no?, la ingesta excesiva de sal. Siguiente medida. Entonces, ahí ya tenemos 2 medidas muy importantes, que eso va para todos los tipos de calcio. Entonces, tenemos ahí, 1 es el líquido, bastante líquido. 2, ¿no?, evitar la ingesta excesiva de sal. 3. Mucho se habla de los lácteos, ¿no? Dicen, no comas, porque como has dicho tú que los cálculos son de calcio los más frecuentes, ¿dónde está el calcio? Ah, el calcio está en la leche, está en el queso, ¿no? Entonces, no hay que comer queso, no hay que comer leche. No, al contrario, es al revés. Entonces, eso es muy beneficioso para otras partes o para otras patologías. Pero, ¿qué es lo que pasa en nuestro sistema digestivo? Cuando nosotros tenemos alimentos ricos en calcio, estos van a formarse componentes que van a evitar a nivel digestivo y van a evitar que se absorba al sistema de la vía urinaria. Por lo tanto, no está impedido de que tú tomes leche, que tú comas queso. Al contrario, se propicia que tú debes comer alimentos ricos en calcio. Todo exceso es malo, pero promedio uno debe de ingerir aproximadamente entre 1.000 a 1.200 miligramos de calcio en nuestra dieta para todos aquellos pacientes que quieren evitar la formación de cálculos en las vías urinarias. ¿Y dónde encontramos el calcio? Por ejemplo, una taza de leche trae promedio 250 miligramos de calcio. 100 gramos de queso trae promedio 500 miligramos de calcio. Más o menos para que ustedes saquen su línea, pero eso siempre es mejor consultarlo con un nutricionista, la cantidad de alimentos donde puedo llegar a la cantidad óptima de calcio que yo lo pueda ingerir. Porque si yo consumo un calcio adecuado, esto va a evitar que se absorba, ¿no?, a nivel de la vía urinaria y va a quedarse solamente en la parte digestiva. Y por lo tanto así prevengo la formación de cálculos de oxalato de calcio o fosfato cálcico. Siguiente medida, ¿dónde encontramos muchos de estos, las sustancias, por ejemplo, ¿cómo se llama? De las sustancias, por ejemplo, el té, el café, ¿no? Traen sustancias de citratos, de oxalatos, que generalmente estos lo que van a hacer es la formación de
productos o calcios que van a formar en las vías urinarias. Otros productos, por ejemplo, todos aquellos envasados, productos ya sean dulces o salados, pero todos aquellos que tengan productos procesados, envasados, van a traer una gran concentración de minerales, ¿no? Pues especialmente lo que es el sodio. Inclusive, por ejemplo, ustedes agarran una galleta y dicen, no, pero eso no tiene. Vean la galleta y van a ver ahí sustancias de cuántos tiene de sodio. Entonces, ese tipo de sustancias, ese tipo de alimentos procesados, ya sean dulces o salados, tratar de evitarlos. Entonces, hemos dicho alimentos procesados, alimentos como, por ejemplo, el té, ¿no? El café, tratar también de evitarlos en exceso. Se habla que uno es dañino generalmente cuando es, por ejemplo, de 4 a 6 tazas al día, ya es dañino. Entonces, tratar de evitar. No dice que está contraindicado, puedo tomarme mi tecito, por ejemplo, una vez al día, no hay ningún problema. Alimentos procesados, tratar de evitarlos también. Y aquellos alimentos que tengan mucho oxalato, por ejemplo, que ¿en dónde los vamos a encontrar? Por ejemplo, también en todas aquellas verduras verdes, ¿no? Por ejemplo, tenemos la espinaca, el brócoli. Entonces, muchas veces esa sustancia, cuando yo, por ejemplo, quiero ingerir esos alimentos y los voy a hervir, pero es bueno porque eso se queda en el caldito, pero ya vamos, es decir, yo lo saco y ese oxalato se va a quedar en el caldito. Pero ¿qué pasa si tú tomas tu sopa y tú metes la verdura dentro de tu sopa y eso se va a hervir? Toda esa sustancia, ese oxalato, te lo vas a ingerir. Entonces, todas esas cosas al final van a determinar de que tú tengas una mayor formación de cálculos de oxalato de calcio, que es el cálculo más frecuente. Entonces, dentro de las medidas preventivas, ¿qué tenemos, por ejemplo? Uno, tenemos el citrato de potasio. Ese es un medicamento que yo lo voy a tomar, ¿para qué? Para evitar la formación de los cálculos formadores de calcio. Dos, otra medida, por ejemplo, preventiva que nosotros podemos mencionar. Siempre es bueno que, por ejemplo, cuando hemos dicho nosotros que tenemos que tomar abundante líquido, hablamos de 2,5 litros, 3 litros, que sea, por ejemplo, con sustancias cítricas, en este caso, por ejemplo, con naranja, limón. ¿Por qué? Porque eso me va a producir una cierta acidificación, ¿no? Y esto va a proveer de que nuestro sistema urinario no esté muy alcalino. ¿Qué pasa cuando nuestro sistema, ahí viene lo que les dije del examen de orina, cuando nuestro pH del examen de orina está por encima de 6.5, nosotros estamos haciendo de que esto tenga propensión a la formación de cálculos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Acidificar un poquito la orina. Pero tampoco no la puedes acidificar mucho, porque cuando tú tienes un pH menor de 5.5, ¿qué es lo que vas a hacer? La formación de cálculos, ¿no? De tipo de ácido úrico. Entonces, ¿ves? Tú tienes que encontrar un equilibrio. Entonces, acá, miren lo importante que es conocer el pH de tu orina. Que a veces, muchas veces, ¿qué pH? No interesa. Pero miren, un médico muy acucioso, un urólogo muy experto, muy acucioso en esto, te va a estar monitorizando esto. Te voy a decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a trabajar de la mano del nutricionista. Quiero que el nutricionista me restrinja todos aquellos alimentos que tengan oxalato, que tenga una dieta rica en calcio, ¿no? Y quiero que te dé ese tipo de dieta con tantos miligramos de calcio, 1200 miligramos de calcio al día. Quiero que tengas abundante líquido, ¿no? Para que tu orina salga clarita, y quiero que te dé alimentos ricos en calcio. Entonces yo voy con esa dieta, me la va a preparar la nutricionista, y el médico urólogo tiene que ir monitorizando. Te vas a hacer un examen de orina de acá a un mes y vamos a ver cómo está el pH. Mira, tu pH ha salido en 6.0, excelente. Con eso tú estás haciendo prevención para la formación de nuevos calcios. Si a pesar de eso yo veo y sigo tratando de formar cálculos de calcio, entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que darme mi pastillita. ¿Qué pastillita? Citrato de potasio, que eso va a neutralizar y contrarrestar la formación de calcio. Miren todas las cosas que nosotros podemos hacer con cambios en el estilo de vida, haciendo tratamiento de prevención. Pero generalmente, ¿qué es? Yo voy, el urólogo me quita, me opera, me saca el cálculo y dice, listo, estás de alta, terminamos, nos vemos, hasta un próximo episodio, cuando tengas otro nuevo cálculo. No, esa es la primera etapa del tratamiento. Me sacaste el cálculo, ahora viene
un tratamiento continuo, crónico, por siempre, en donde el urólogo tiene que estar participando, monitorizando la formación, para evitar la formación de cálculos y piedras en los riñones. Así que ya saben, amigos, miren lo importante que es evitar la formación de cálculos, que sí se puede, siempre y cuando hagamos prevención, siempre y cuando conozcamos y sepamos leer un examen de orina con esta rica información, cuando sepamos el tipo de cálculo que nosotros tenemos para evitar este tipo. Por ejemplo, si yo sé que este cálculo es de consistencia de ácido úrico, ¿qué tengo que evitar? Los alimentos ricos, ¿no?, en proteínas animales, por el ácido úrico. ¿Ve? Entonces va a depender mucho, ¿no?, del tipo de cálculo que tú encuentres para que tú hagas una restricción de alimentos, hagas una restricción en tu estilo de vida y qué cosa. Mucho se habla, por ejemplo, del chancapiedra, que eso en el árbol popular dicen que sí, que te botan. En realidad, con estudios médicos no se ha encontrado mayor beneficio, ¿no? Pero bueno, eso ya queda a libre criterio. Yo no estoy en contra de la medicina tradicional, pero en realidad tampoco no la puedo indicar porque no ha sido probado médicamente. Pero ni te hace daño, ni tampoco es que te vaya a destruir los cálculos, ni nada. Pero sí las cosas que hemos hablado sí te pueden reducir los tamaños de los cálculos y sí pueden evitar la formación de nuevos cálculos. Espero que toda esta información les haya servido mucho. Lo importante, yo creo, de esta charla de cálculos renales es solamente tener una noción de qué hacer cuando yo tenga un cuadro de este tipo. Porque generalmente nadie va a saber que yo tengo o no un cálculo renal hasta que no viene el primer síntoma, que es el dolor intenso. Y cuando ya empieza el dolor intenso y que termino por emergencia y me hacen mis exámenes y me diagnostican a través de un examen de orina, a través de mi ecografía de las vías urinarias y termino yendo a un Urotem contrastado, me van a determinar y me van a decir el tipo de tratamiento que tengo que seguir. Recuerden, cálculos de menos de 10 van a salir solos por la orina, hay que forzarla nada más, tomar abundante líquido. Cuando son más de 10, ya tienes que, 10 milímetros, estamos hablando de 1 centímetro, ya tu urólogo tiene que planear otro tipo de estrategia para eliminar estos cálculos. Siempre es bueno recibir un tratamiento. Hablamos de las complicaciones que pueden producir este tipo de litiasis renal, cálculos renales, que son insuficiencia renal, infecciones urinarias a repetición. Y una vez que tú hagas un tratamiento, tiene tu médico que seguir la etapa del tratamiento preventivo. Y para eso, conocer muy bien la consistencia y la composición del cálculo que tú has tenido para que hagas el tipo de tratamiento preventivo y evites la formación de nuevos cálculos. Bueno, espero que les haya servido. Antes de despedirme, quiero saludar a todos los arequipeños que están por todo el Perú, a toda esa república extranjera linda, porque mi papá es de Arequipa, bueno, Arequipa ya falleció, pero igualmente todos nosotros el día 15 de agosto celebramos el Día de Arequipa y bueno, pues con un rico adobo, un rico dorcot relleno y a veces entramos con la malaya. Así que ya saben, feliz día a todos los arequipeños, ya sea de corazón o que son de nacimiento en Arequipa, y un saludo y nos vemos hasta el siguiente programa. Chao, chao.